Hola, buen día. Bienvenidos a la primera cápsula de inversión extranjera y riesgo en el país que estaremos transmitiendo cada semana con temas interesantes y novedosos para todos ustedes. El tema de hoy es riesgo en el país, devaluación y diamante de inversión. ¿Cómo evaluar a una economía antes de invertir en ella? ¿Qué debo tomar en cuenta? ¿Qué factores son importantes? ¿Cuáles son las formas de invertir en un país extranjero? La devaluación y sus consecuencias, etcétera. Riesgo en el país. ¿Qué es? Bueno, nace a final de los años 60 cuando el Banco Mundial examinó los factores que afectaban el balance de pagos en los países en el mundo. Evaluar situaciones importantes que se han presentado a lo largo de la historia en países como Estados Unidos, México y Chile han dado mayor importancia a analizar el riesgo de un país antes de invertir en él. Entonces, podemos definir que riesgo en el país es el riesgo político, económico o social que afecta directamente a sus inversionistas y a las relaciones de comercio que el país pueda tener con otras economías. O en otras palabras, es el nivel de capacidad que tiene un país de cumplir con las obligaciones nacionales hacia los países importadores. Necesitamos conocer el riesgo de cada país para saber si podemos invertir en él. Existen dos tipos de inversiones en países extranjeros. La primera es la inversión extranjera directa, la cual, según la Secretaría de Economía en México, tiene como propósito crear un interés duradero y con fines económicos o empresariales a largo plazo. Es importante catalizador para el desarrollo, ya que tiene el potencial de generar empleo, incrementar el ahorro y la capacitación de divisas, estimular la competencia, incentivar la transferencia de nuevas tecnologías e impulsar las exportaciones. Todo ello incidiendo positivamente en el ambiente productivo y competitivo de un país. Un ejemplo es la creación de nuevas empresas extranjeras en México como McDonald's, Sam's o Walmart. También está la inversión extranjera indirecta. Se efectúa a través de préstamo de organismos internacionales a gobiernos o a empresas públicas y de la colocación de valores bursátiles oficiales del país receptor del crédito en las bolsas de valores de su propio país o del que otorga el crédito. Existen factores importantes a evaluar antes de invertir en un país, ya sea inversión directa o indirecta. Algunos son los siguientes. Primero, tenemos a la globalización, que como sabemos, afecta siempre en forma positiva o negativa. Por ejemplo, las crisis, ya sean sociales o monetarias, o el crecimiento de las vías de comunicación como una consecuencia positiva. Después tenemos a la tecnología y al capital. Los desastres naturales, ¿cómo les afecta directamente? Es decir, hubo destrucción de infraestructura y cómo salieron adelante. El nivel de crecimiento, ¿cuánto está creciendo esta economía? ¿Va lento o va despacio? El territorio, conocer toda la situación geográfica, población, clima y todos los factores que puedan afectarnos en nuestro nuevo negocio. Leyes y políticas, ¿cómo afectan o benefician estas leyes al comercio nacional y al comercio exterior? ¿Existen las barreras comerciales o no existen? Y conocer si tiene buenos estándares. ¿A qué me refiero con buenos estándares? A la calidad de vida de los ciudadanos, el nivel de educación y cultura, las finanzas y las actividades económicas. Conocer las debilidades y fortalezas de la economía en la que se quiere invertir para poder tener un riesgo sólido, es decir, una economía previamente analizada que me permita invertir y me garantice el cumplimiento de los acuerdos comerciales establecidos. Nuestro siguiente punto es la devaluación. Es una palabra que escuchamos en la radio, televisión o leemos en las primeras planas de los periódicos, pero que muy poco se entiende. Bueno, definámoslo de una manera sencilla. La devaluación es cuando la moneda nacional pierde valor frente a la moneda extranjera, es decir, el valor de mi moneda disminuye y no tengo la misma capacidad adquisitiva que antes. En el caso de México, como es un país que importa muchos productos básicos, a pesar de la devaluación, lo seguirá importando, y el balance de pagos se verá afectado en las importaciones. Por otro lado, la devaluación no siempre es un factor negativo, ya que si eres exportador de productos, puedo fabricar en pesos y vender en dólares, y entonces yo no pierdo con la devaluación. Pero esto se da gracias a la elasticidad, que es la forma de medir la relación de dos variables, como el precio y la cantidad del producto. Los efectos combinados de las elasticidades de los precios determinan si la devaluación fue efectiva para restaurar el equilibrio.
El Banco Mundial intenta encapsular las perspectivas de desarrollo en el llamado diamante de desarrollo. Este diamante incluye 4 indicadores socioeconómicos para un país determinado, los cuales se comparan con el promedio de un grupo de países. Estos 4 indicadores son esperanza de vida, acceso al agua potable, Producto Nacional Bruto y el nivel de educación básica. Al momento de analizar una economía para poder invertir en ella, es importante considerar al diamante de desarrollo, pues nos muestra los elementos básicos para que un país pueda desarrollarse correctamente y tenga el crecimiento constante que se espera. Si el diamante de desarrollo arroja información alarmante para nuestra inversión, es mejor reconsiderarlo. O puede ser que los elementos estén a nuestro favor y no tenga tanta importancia el factor de que sea bajo el promedio o todo depende de lo que se busque con nuestra inversión. El diamante nos proporciona información importante que podemos tomar como primera fuente para el análisis de una economía. En este reporte de competitividad emitido por el Foro Económico Mundial, también podemos analizar varios aspectos de cómo se encuentra el país. En el caso de México, podemos ver la siguiente información. Podemos ver indicadores de la población, de la competitividad global, el ingreso per cápita del país, con números específicos y gráficas que nos muestran diferentes elementos para poder hacer el análisis correcto de la economía, la innovación, infraestructura, el labor de mercado, la tecnología, el tamaño de mercado y todos estos elementos que pueden ayudarnos a complementar nuestro análisis de los riesgos en el país. Tenemos aquí los problemas de México en gráficas diferentes que nos muestran los números exactos de cada país. Bueno, esto fue todo por la cápsula de Geoeconomía y riesgo en el país. Los espero la próxima semana y gracias por su atención.